tiempo. Recording in progress. Dios le bendiga. Entonces ya estamos listos para comenzar esta enseñanza de esta clase de hoy, donde estamos viendo 14 generaciones. ¿Qué son las 14 generaciones? Esto es la epigenética o se le llama también el árbol genealógico. Esto es lo que sucede con nosotros, que tenemos, ¿qué es un árbol genealógico? O también epigenética son 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos. Ese se llama una genealogía. Todos tenemos, todos tenemos una epigenética, un árbol genealógico que se llama, todos, absolutamente todos. Entonces, cuando vamos a ir a la base, que vamos a ver en la escritura sobre romper estas 14 generaciones, es lo que tenemos que romper de esta base. ¿Qué maldiciones tenemos que romper? La de los padres, la de los abuelos, la de los bisabuelos, tatarabuelos, trastarabuelos, hasta la última, en que serían 16.384 ancestros. Entonces, 14 generaciones se componen de 16.384. Esto es bueno también que usted lo vaya anotando para que usted luego, cuando le toque orar, reprender o anular alguna maldición, usted ya tenga una base, porque cuando nosotros no tenemos base, hay un poco que no entendemos. La base también está en Mateo capítulo 1, verso 1, y esto está también, mire qué interesante, en la genealogía de Jesucristo. Porque aquí vamos a tocarnos con temas también, porque algunos dicen que no hay que romper genéticas de maldiciones, otros dicen que hay que romper. Entonces hay dos posturas. Yo, según lo que he estudiado en la escritura y toda la palabra del Señor, sí tenemos que romper maldiciones generacionales, y le voy a estar hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ya aquí en el Nuevo Testamento tenemos el antecedente de Jesucristo. Si no habría que romper, entonces no estarían estos textos. ¿Por qué hablo esto? Porque muchas veces las personas dicen que Cristo ya llevó en la cruz todo pecado. Y claro, fue así. Llevó toda maldición. También es así. Aquí hace las cosas nuevas, todas las cosas del pasado quedan borradas, pero existe también una palabra que es consecuencia de los actos. La paga del pecado es muerte. ¿Se fija? Lo que el hombre sembrare cosechará. Si el Señor llevó todo en la cruz, entonces no tendrían que estar estos textos. Pero estamos comenzando esta enseñanza donde vamos a estar colocando bases bíblicas. Y aquí tenemos Mateo 1, verso 1, la genealogía de Cristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces, si ya habla aquí de Jesucristo de 14 generaciones, por algo está que hay que romperla. Entonces dice hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí está el texto base, verso 17. Voy a leer la versión LBA. De manera que estas son las generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14 generaciones. Entonces tenemos tres genéticas de generacionales, o tres genéticas de 14 generaciones. 14, 14 y 14. Tenemos tres. Mantengan eso también para poder ir entendiendo, porque si usted puede entender al comienzo, ya después cuando sigamos hablando todo el tema, usted va a poder entender más qué áreas tiene que romper y por qué tiene que anular. Entonces tenemos 14, 14 y 14. Recuerde que Abraham, aquí cuando dice desde Abraham hasta David, comienza con Abraham. ¿Por qué comienza con Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe, y a la vez también nosotros venimos de la descendencia también de Abraham. Ahora, los judíos nacen de la descendencia también de Abraham. Ahí nacen los judíos lavados y limpiados a precio de sangre cuando entra Cristo. Por eso que Cristo en Mateo 1:17, el texto que vimos, viene de la genética también de Abraham. ¿Por qué? Porque de ahí comienzan todos los judíos de la simiente de Cristo. Ahora, Abraham fue hijo de Terá o Taré. Era el padre, su padre de Abraham era Taré o Tará, según la versión que usted tenga. Esto lo menciona en Génesis capítulo 11, verso 27. Y ahí dice, estas son las genealogías de Taré. Taré engendró a Abraham. Aquí aparece Abraham, no Abraham, porque todavía no estaba la promesa.
y ahí a Nachor, que es el abuelo, a Harán, sigue la cadena de tatarabuelo, y Harán engendró a Lot y los nietos. Toda una descendencia. Entonces, Abraham, el padre de Abraham era Taré. Taré en el hebreo o del griego significa una estación de demora. ¿Qué significa eso? Que es algo que no va a haber un avance. Taré en francés también en ese mismo significado significa lo dañado. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Abraham venía de una genética dañada, de una genealogía, de una estación de demora. ¿Qué significa? Que no iba a haber un avance. Y aquí vamos a entender por qué el Señor le dijo a Abraham que saliera de la casa de su parentela. Es por esto, porque Abraham, su genética, era una genética de contaminación. Estas son las genéticas de Abraham. Abraham era de la cuarta genética del padre, que significa Abraham, el padre exaltado. Luego Taré, el padre de Abraham, es una estación de demora. Nacor, segunda generación, era el bufador, el roncador. Serug era de la primera, la rama entrelazada, o sea, nunca iba a haber un crecimiento porque estaba siempre entrelazado, no iba a haber algo que pueda avanzar. Entonces, como estamos viendo la genética de Abraham, vemos que Abraham, el padre de él, era Taré o Tará. Entonces, Taré era de una estación de demora. Eso significa que Abraham jamás iba a poder crecer y jamás iba a cumplir la promesa de él porque estaba con una estación estancada. En Génesis capítulo 12 dice que primero era Abraham de la genética de los caldeos. Mantengan estos detallitos porque son importantes. Entonces Abraham era de la genética de los caldeos. En el capítulo 14, verso 13 al 16, dice que vino a ser de la genética del hebreo. Mire cómo le cambian la genética. Ahí dice en Génesis 14, luego vino a ser de la genética del hebreo o del hebrí Eber, uno del más allá, el que viene del otro lado, que es el único de su generación que peleó contra la idolatría. En el capítulo 18 dice, después que recibe el pan y el vino de Melquisedec, le cambia su genética, porque ahora viene de la genética de Cristo. Por eso que Melquisedec está representado también a Cristo, Melquisedec. Esto también es importante saberlo. Nosotros venimos de la genética o del sacerdocio de Melquisedec. Todos venimos del sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque la genética del sacerdocio de Leví falló. La genética del sacerdocio arónico de Aarón también falló, pero el sacerdocio de Melquisedec no falló. Por eso es que siempre se representa a Melquisedec como a Cristo. No es que sea Cristo, sino que se representa como Cristo. ¿Por qué? Porque mire qué interesante que Melquisedec, el rey de Salem, le da a Abraham el pan y el vino. Y esto es en el Antiguo Testamento, recién en Génesis. Y cuando viene Cristo, antes de su muerte, él prepara el pan y el vino. Mire que cómo se da todo ahí, cómo se va entrelazando. Desde Génesis a Mateo, a los Nuevos Testamentos, se da lo mismo, el pan y el vino. Por eso es que se representa a Melquisedec como a Cristo. No es que sea Cristo, como Cristo. Eso significa que cuando viene Abraham y empieza a buscar más de lo que Dios le había dado, empieza a cambiar en la genética Abraham. En Génesis 12, volvamos un poco para atrás, dice, y el Señor le dijo a Abraham, aquí todavía es Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Valera dice, vete de la casa de tu parentela. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, sale de la casa de tus padres, no está diciendo que tenga que irse. Esto no aplica al libro de Génesis, que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne y tendrán que, no aplica eso del casamiento. Esto es importante hablarlo porque algunos dicen, bueno, si yo me caso, la palabra dice que yo tengo que irme. Bueno, lo ideal es que usted ponga a su familia, pero no aplica ese texto del casamiento. ¿Sí? Importante también. Lo que aplica es la genética de maldición. Ahí lo que se está representando. Por eso que Dios ve en Abraham. Por eso que aquí es Abraham. ¿Qué ve en Abraham? Recuerde que ¿quién era el padre de Abraham? Taré. Y Taré era de la genética de los caldeos.
O sea que Abraham era un caldeo. Y vamos a ver qué es un caldeo. Por eso que el Señor le dice a Abraham, yo te quiero bendecir, quiero declarar la promesa, quiero bendecir tu parentela, quiero decir tu simiente, tus hijos. Quiero bendecirte, pero no puedo bendecirte porque tú tienes una genética de caldeos. Tu padre es de la genética de los caldeos. Entonces, ahí donde Dios le dice, tengo que sacarte. Y mire qué interesante todo lo que vamos a apreciar en esto. Por eso que era necesario que Abraham saliera de la tierra de Ur, la tierra de Ur de los caldeos. ¿Por qué? Porque al quitarse él de la salir de la tierra de Ur de los caldeos, era un lugar donde había paganismo. La tierra de Ur de los caldeos era tierra de esotérico. Entonces, el padre de Abraham, Taré, era un esotérico. El padre de Abraham era caldeo, era pagano, tenía dioses paganos. Entonces, Dios dice, yo te quiero bendecir, pero estás contaminado. Y ahí recién se fija cómo se van entrelazando que Dios dice, tengo que limpiar tu genética. Porque si no fuera así, entonces no Dios se molestaría en decirle a Abraham, yo te voy a bendecir y te voy a prometer esto, lo voy a cumplir. Pero aquí le dice, yo no te puedo bendecir, parafraseando la historia, ¿por qué? Porque tú tienes una genética de tu padre. ¿Cuál es la genética de tu padre? Caldeo, tierra de esotérico, tierra de dioses paganos. Ahí entramos entonces que hay que romper maldiciones generacionales. Aquí ya tenemos un gran texto muy profundo en que Dios le dice a Abraham, tengo que bendecirte, pero cuando salga de ese lugar. O sea, el padre de Abraham, Taré, estaba con un ADN de contaminación. Igual de manera también Abraham, porque era el fantasma que siempre lo perseguía a él por el ADN. El padre de Abraham era de su genética, ADN. Entonces, el ADN de Abraham estaba contaminado, porque por sangre Abraham tenía una contaminación de caldeo, de paganismo, dios esotérico, tierra de Ur de los caldeos. Por sangre Abraham tenía esa contaminación. Por eso que el Señor le empieza a hablar, tienes que salir. Dios le aparece a Abraham en una generación no perfecta, sino contaminada. Así Dios aparece con nosotros, en una genética no perfecta, sino contaminada. Una genética en que quizás usted viene de un paganismo, quizás puede venir de idolatría, del catolicismo, de alguna secta, de alguna religión, puede venir de mucha contaminación de un pasado. Entonces, mire qué importante, porque a veces los cielos se estancan o se cierran porque no hemos roto la genética de maldición de lo que es el pasado. Ahora, Génesis 11:28 murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza, Ur de los caldeos. Entonces, en Génesis 14 vino uno de los que escaparon, había una confrontación, y uno se le hizo saber a Abraham el hebreo. Mire que como aquí en el capítulo 14, como que ya cambia la genética, porque recuerde que leímos anteriormente que Abraham era de los caldeos. Y aquí en el capítulo 14 nos encontramos en que le dicen, Abraham le hace saber a Abraham el hebreo. ¿Cómo se empieza a cambiar? Ya ahora ya no es de los caldeos, ya no es de los esotéricos, ya no es de tierra de Ur, ya no es de la tierra de paganismo, sino que el Señor ya empieza a limpiar su genética. Y mire que todavía no se cumple la palabra de Abraham, pero ya Dios estaba limpiando su genética. Esto, hermano, es extraordinario. Por eso es que cuando llega Melquisedec, ahí se cumple la promesa y ahí llegan las bendiciones. Dios quiere darte las bendiciones que te prometió, pero están estancadas porque todavía eres Abraham. Para que se pueda entender, todavía eres Abraham. Todavía está en la tierra de contaminación de tus padres, de tus abuelos, de toda una genética de idolatría, de un pasado. Todavía estás viviendo eso. Por eso que Dios va a enviar sobre ti a Melquisedec, el rey de Salem, que representa a Cristo. Cuando llegue Cristo en tu vida, se cortará toda genética generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre. Qué lindo, hermano, todo esto. Por eso es que es importante nosotros entender que Él sí nos quiere bendecir. Ahora viene el pacto. Génesis 17:5. Hace pacto con Dios y cambia su genética. Y viene a ser el patriarca Abraham. Génesis 17:5. Se recuerda que antes era Abraham. Y aún así,
estaba con una contaminación. Entonces Dios le empieza a limpiar su genética hasta cuando llega Melquisedec, le da el pan y el vino y ahí le cambia la genética. Ya no le llaman el caldeo. Si no recuerda que el capítulo 14 decía que le llaman el hebreo. Asimismo, Dios te quiere cambiar esa genética de los gentiles. Dios te quiere cambiar esa genética de idolatría, de paganismo. Dios te quiere cambiar esa genética y llamarte el hebreo, porque nosotros fuimos adoptados por Cristo a través de lo que Él hizo con su muerte. Y de ahí nace la genética de los judíos del patriarca Abraham. Por eso se llama el patriarca. Abraham es el padre de la fe. No solamente padre de la fe porque él creyó a Dios, no solamente porque cuando Dios le pide a su hijo, él lo iba a hacer, no solamente por eso se transforma en el padre de la fe o el patriarca. El patriarca tiene que ver porque cuando le limpió la genética, la contaminación ahora pasa a ser Abraham. Aquí y ahora se empieza a cumplir la promesa de lo que Dios quería. Qué lindo, hermano, todo esto. Entonces, ya en el capítulo 14 aparece Melquisedec, el rey de Salem. ¿Y qué hace el rey de Salem, que representa a Cristo? Saca pan y vino. Y era, dice, el sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios de Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aquí le empieza a dar la promesa a Abraham. Pero cuando ya toma el pan y el vino, más adelante pasa a ser Abraham. Mire que hermano, a mí me emociona mucho esto porque digo, qué interesante cómo Dios nos tiene preparado cosas para poder crecer o para poder también avanzar más en el mundo espiritual. La Santa Cena también nos cambia un pasado. Esto es importante también que lo hemos enseñado en otras clases, porque ¿qué quiere decir Lucas capítulo 22, verso 19? Cuando tomamos Santa Cena y tomó el pan y el vino y dio gracias y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros os he dado, haced esto en memoria de mí. Y mire qué interesante que en la Santa Cena con Cristo aparece el pan y el vino. Y en Melquisedec, cuando se junta con Abraham en Génesis 14, aparece también el pan y el vino. ¿Cómo se junta Génesis con el Nuevo Testamento? El pacto, el antiguo pacto con el nuevo pacto se juntan en el pan y el vino. Por eso es que es importante que cuando hagamos Santa Cena, limpia la genética. Vamos a hacer también, vamos a dar un día en que vamos a hacer Santa Cena y lo vamos a hacer por Zoom lo vamos a hacer, porque no solamente cuando Santa Cena significa que tienes que ir a una iglesia y tiene que hacerle un líder, un pastor. Esto lo podemos también hacer. La Santa Cena no hay requisito, solamente es hacer en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Puedes hacer Santa Cena en tu casa, con tu familia, con tus hijitos, con el esposo, con la esposa. Eso se puede hacer y lo vamos a hacer también por Zoom. Ahí voy a estar avisando y usted va a tener el pan y la copita. No va a tomar algo poco, un jugo de jarabe también, bueno, de uva. Ahí vamos a estar enseñando todo eso. ¿Para qué? Porque la Santa Cena limpia la genética. Y mire que Lucas menciona este texto. Este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Está diciendo Lucas, haced esto en memoria de mí. Recuerde que Lucas, los lectores, aquí hay mucha gente que le gusta estudiar y bien por eso. Recuerde que Lucas, ¿quién era? El médico. Y mire qué interesante, veamos la palabra de Lucas 22 según el griego, porque aquí, si usted ve que cada palabra aparece una G y un número, si al parecer una palabra, una G, significa del griego, y el número es el numeral según el diccionario Strong. Como estamos en el Nuevo Testamento, vamos a ver el numeral del Strong, que dice memoria de mí. Si nosotros vemos la palabra memoria, si se fijan en la pantalla, aparece G364. O sea, del griego es el numeral 364. Y a mano derecha de mi pantalla aparece el numeral G364, que significa memoria. Y ahí es la palabra anamnesis. Memoria es la palabra anamnesis. ¿Qué significa anamnesis? Recolección, recuerdo, memoria, un historial, un registro. Esto es, hermano, extraordinario. Así que toma atención con esto, porque esto nos va a volar un poco el cerebro. Aleluya. Mire qué interesante. Lucas, recuerde que era médico y Lucas ocupa memoria. Y memoria es la palabra que ocupan los médicos. Si usted le pregunta a un médico qué es lo que es anamnesis, y ellos le van a decir que es un historial.
que es un registro, es una memoria. Por eso que cuando usted va a un médico, ¿qué es lo que le hace el médico? Un registro de todo lo que usted tiene, un historial. No sé qué otros nombres puedan tener. Ahí me van escribiendo por chat porque ya los tengo bloqueados para que no hablen. Aleluya. Pero me puede escribir con chat qué otro nombre tiene. Ficha clínica parece que se llaman. Ese es que cuando usted le toma, va al médico y ese médico le empieza a tomar los datos. Ese se llama un historial de un registro y ahí le ve todo lo que usted tiene. Y si llegara a cambiar de médico, el otro médico también va a ver reseña clínica. Ok, va a ver la reseña clínica, va a ver el historial, va a ver el registro y el médico va a actuar porque ya tiene una ficha. Eso, una ficha de usted. Mire qué bonito todo esto. Por eso que Lucas dice, haced esto en memoria de mí. Como era médico, lo que está diciendo Lucas, memoria tiene que ver con anamnesis. Eso significa que cuando nosotros tomamos el pan y el vino, el Señor viene a través de Cristo y Jesucristo y nos limpia nuestra genética de un pasado. Mire qué bonito. Archivo. Gracias. Mire qué bonito. Ese archivo de un pasado a través del pan y el vino lo empieza el Señor a limpiar, hermano. Extraordinario todo esto. Yo me emociono, hermano, con la palabra. Digo, aleluya. Por eso que vamos a cenar lo más prontito. Así que ya pronto le digo, ¿cuándo vamos a cenar? ¿Por qué? Porque el Señor tiene que limpiarnos nuestra genética. Lo hizo con Abraham. Era Abraham, genética de Ur de los caldeos, esotérico, de dioses paganos, se junta con Melquisedec. Melquisedec le da el pan y el vino que representa a Cristo y le cambia su genética. Mire qué importante, amado, es cenar. Por eso es que cenar de la Santa Cena, porque no usted va a decir, me voy a ir al McDonald's, me voy a ir a los pollitos. No, cenar de la Santa Cena. Hay que aclarar, hermano, porque hay gente que a veces toma tan literal eso y después va a decir, bueno, el pastor dijo que me invite a comer unas carnitas, un pozole. No, estoy hablando de lo que es la Santa Cena. Mire qué bonito. Y mire qué interesante, porque ahí aparece en Génesis 14:18 lo que hemos estado hablando. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo? Sacó pan y vino. Y aquí cambia todo, hermano. Por eso que esto como yo me emociono mucho, digo, gracias, Señor, cómo importante es la Santa Cena. Por eso que es importante que ustedes cenen. Y vuelvo al punto, no hay requisito solamente que está en Cristo, eso es lo más importante. Estando Cristo como su Salvador personal, usted lo aceptó, lo recibió en su vida, no hay nada más que hacer. Ya ahora, ¿qué hay que hacer? Recordar la muerte y pasión de Jesucristo, que es que lo que Él hizo, lo que Él murió, y a través del pan y el vino ya no empieza a cambiar el historial. Mire qué bonito todo esto, porque a veces nosotros cenamos, hacemos Santa Cena y ni siquiera sabemos para qué es Santa Cena. Pensamos que solamente es para recordar lo que hizo. Sí, es importante, pero también a través de lo que dice Lucas, haced esto en memoria, nos está hablando no solamente tú tomas el pan que representa el cuerpo y el vino que representa su sangre, sino te está limpiando tu archivo. Aleluya. Tu ADN, tu historial, tu memoria, tu mal recuerdo. Y ahí aplica lo que comencé hablando. Mateo 1:17, 14 generaciones. Generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre. Qué bonito, hermano, todo esto. Entonces, esa es la palabra de Santa Cena que dice Lucas. Por eso que también lo menciona Pablo en su carta a Corintios sobre la Santa Cena, haced esto en memoria. Esa palabra, anamnesis, entonces significa una recolección, una información, un historial, algo clínico, un archivo, una reseña. Todo eso significa eh, lo que tú tienes de un pasado. Entonces, es importante ir rompiendo todas las cadenas que vengan de un pasado, porque al nosotros romper todas estas cadenas de un pasado, nosotros vamos a poder ser libres de toda contaminación de lo que es un antecedente de un pasado. Hoy, a través de esta enseñanza, esta es la primera temática que vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a ir parte por parte, así vamos a seguir mañana, vamos a seguir pasado, hablando de esto y lo importante es que como a medida que vamos avanzando ya nos damos cuenta lo importante es que nosotros tenemos que romper un patrón cíclico de un pasado, porque estamos hablando de las 14
generaciones que son de maldiciones.